La oscuridad es el hogar de lo desconocido, donde las sombras cobran vida y las voces susurran secretos que mejor no escuchar. Hoy te adentrarás en un mundo donde la realidad y la pesadilla se entrelazan y solo los más valientes se atreven a descubrir lo que acecha en la penumbra. Prepárate para vivir momentos escalofriantes, porque estas son historias que te harán cuestionar lo que creías saber. Bienvenidos. La mujer de la noche. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de las montañas. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos, y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos, y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenían nadie más a quien recurrir, y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañara. Aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada, escuchó el ladrar de los perros y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera, identificándose como médico y ofreciendo ayudarla. Sin embargo, la mujer parecía ida. Solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar al joven que se encontraba muy mal herida, así que corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar hasta ella, realmente se movía más rápido de lo que parecía, pero al estar cerca sus ropas rasgadas y cabellera alborotada pusieron más nervioso al chico pensando que algo muy malo le había pasado. Tocó su espalda. En ese momento ella se dio vuelta, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven que lo obligó a salir corriendo. Así el pueblo perdía otro de sus doctores, todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche a la que ellos están muy acostumbrados, pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que cosas como estas existen. La casa de los espejos. Esta historia de terror se remonta siglos atrás, en un pequeño pero hermoso pueblo, donde vive una familia acaudalada, el padre, la madre y su hermosa hija. Esta chica era tan hermosa que era la envidia de todo el pueblo, todos la querían, aunque los niños la odiaban. Ella tenía una debilidad, los espejos. Le encantaba verse y peinarse en ellos. Era tanta la obsesión de esta chica con ellos que su padre cada vez que regresaba de viaje le traía uno diferente, logrando así llenar su propia habitación con ellos. Pero no eran una familia feliz. La madre odiaba a su hija porque obtenía mucha más atención por parte del padre y se sentía demasiado celosa, a tal punto que un día la madre le colocó veneno en la cena, y mientras la chica comía, ella entretuvo a su esposo en el cuarto de arriba. Cuando regresaron a la cocina, la joven ya estaba muerta. Su padre se sumergió mucho en la tristeza, estaba destrozado, tanto así que todos los días se la pasaba en el cuarto de su hija llorando y consolando su pena. Hasta que un día vio una luz especial en uno de los espejos. Se acercó y vio a su hija reflejada en él. Ella le mostró a través de este cómo su madre la había matado. El padre, enfurecido, pide el arresto de su esposa. Nunca paró de visitar día tras día el cuarto de su hija para ver su fantasma reflejado en los espejos de la habitación. Primera visita al cementerio. Era la primera vez que Omar iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes los había acompañado. Pero decidieron que Omar ya era mayor y podría unirse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor: grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos tamaños y con todo tipo de garabatos, y por supuesto muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino,
se movían ágilmente entre las lapidas, y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas pisando un caballito de madera, ya que sus padres acostumbraban llevar juguetes a su hijo difunto en sus cumpleaños. Probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las dos tumbas, y en ambas había enterrado un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño, así que lo dejó a la suerte, y lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo, y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho y una suave voz le susurró al oído: «Ese juguete era mío». Aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma traslúcida que se deslizaba debajo de la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con todas sus fuerzas hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. El visitante nocturno Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez, desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. «¿Tú también lo has visto?», le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra «fuera» estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular: «Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias». El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín. Decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana. Hasta la cubrió completamente con un mueble, y a veces los encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo, y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no obtuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. En la tormenta. Así era el tío Gerardo. Cada que nos juntamos en el rancho de la familia,
Se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos. Pero ese día no contó las andanzas, sino un cuento de terror en la tormenta, de unos años atrás, y de la que solo se supo. Habían desaparecido muchas personas. El cuento de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco, y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones, por las inundaciones, algo que a los difuntos molestó, y de ahí la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores que en el panteón principal los muertos salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rondar por los caminos, lo que a la comunidad del pueblo asustó. Ya no eran historias o mitos, las personas los veían vagar por los caminos, como si deambularan en busca de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos, como si se los tragara la tierra, sin explicación alguna, desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo, para pedir por eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón, pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano más. Espero que te haya gustado mi video. En la caja de comentarios estaré muy contento de leer tus opiniones. Por favor, date carta abierta para expresar tus comentarios. Recuerda darme like y seguirme para estar al tanto de mis próximos trabajos. Cualquier sugerencia. En mi canal encontrarás la manera de contactarme para poder hacerme llegar de manera más personal tus ideas para próximos proyectos. Por mi parte es todo, espero que tengas buenas noches.